Hola, en este video vamos a hablar de Bitcoin y también vamos a aprovechar para hablar de blockchain, que se encuentra muy relacionado al término Bitcoin. Voy a explicar claramente, más que las diferencias, los enfoques de diferentes grupos de personas. Hay grupos de personas que creen que Bitcoin es mucho más grande que blockchain y hay gente que cree que lo más rescatable de Bitcoin es en realidad blockchain o DLT, que también voy a explicar ese término. Para esto tenemos que irnos al año 2008. ¿Qué pasó en el año 2008? En el año 2008 nace como concepto el Bitcoin. Y esto es muy interesante porque se publica en un momento muy crítico para la industria financiera. Realmente estábamos empezando la crisis financiera inmobiliaria del 2008, que llevó a que muchas personas empiezan a desconfiar del sistema financiero tradicional. Acá es donde nace estos sentimientos contra los banqueros y que mucha gente, bueno, más que nace, se refuerzan estos sentimientos y mucha gente empieza a pensar, ok, necesitamos algo nuevo, esta gente en realidad se ha hecho del sistema y nosotros no tenemos ningún beneficio. Había muchas discusiones sobre el comportamiento de la banca del sistema financiero tradicional. Y ese es el contexto en el cual Bitcoin como concepto nace. Nace en el 2008 y nace bajo la lógica de querer ser una moneda 100% digital con un poder distribuido. Voy a explicar esos conceptos, pero lo primero es dónde nace o de quién nace este concepto. Y para esto hablamos de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto es el autor del primer paper que explica cómo funcionaría este sistema de Bitcoin. Lo interesante es que hasta hoy no sabemos la identidad real de Satoshi. Se cree que es un profesor de una universidad en alguna parte del mundo que conoce sobre temas de criptografía y obviamente sobre tecnología. Sin embargo, también existe la teoría de que se trata más que de una persona, de un grupo de gente. Lo cierto es que a hoy no sabemos realmente la identidad de Satoshi, pero en el 2008 se publica el paper donde se explica cómo iba a funcionar este nuevo sistema con esta nueva moneda llamada Bitcoin. Bueno, en el 2009 se emite la primera Bitcoin y digamos que con eso se le da el nacimiento a esta nueva criptomoneda, a esta moneda digital, a este nuevo sistema que realmente tiene unos elementos más allá de la tecnología, elementos conceptuales que son muy disruptivos. Y bueno, al principio no hubo mucha, digamos, emoción por esta moneda, había poco entendimiento, muchas personas no comprendían realmente de qué se trataba. Sin embargo, más o menos en el año 2015-16 empieza a darse una fiebre por el Bitcoin que se desenlaza completamente durante el año 2017. Y esto es muy interesante porque mucha gente empieza a entender más que el concepto, entender realmente que Bitcoin existe, que se puede utilizar para transacciones, que tiene un valor y esto obviamente lleva a que mucha gente empiece a pensar que es una manera de ganar dinero rápido. Y esa fue un poco la fiebre del 17-18 que luego llegó a un nivel más estable a finales del 2018 e inicios del 2019. Pero sí, hubo una fiebre del Bitcoin y ahí fue cuando la popularidad de Bitcoin y particularmente uno de los elementos, una de las características de lo que se encuentra dentro de lo que se planteó como Bitcoin, que es el blockchain, también empieza a tener mucha atención, no solamente por personas entusiastas de la tecnología, sino también por la industria financiera. ¿Qué es el Bitcoin? Bueno, vamos a hablar de eso. También vamos a responder otras preguntas, como si es que se trata de algo que es seguro, si es que sabemos quién lo controla. Hay control, lo controlan los bancos, un banco central, los gobiernos. ¿Quién tiene control sobre Bitcoin? Y también si es que es algo real, o estamos hablando de acá, mucha gente cree que cuando hablamos de Bitcoin automáticamente piensa, ah, no, esto es una estafa, esto es algo que no es cierto, nada, vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo importante es que dentro del mundo de las criptomonedas, ya ahora, en el 2020, podemos decir que Bitcoin se encuentra muy bien posicionada. Vamos a hablar
principalmente de qué es, si es que es seguro, si es que es real y quién lo controla, que esa es una característica muy importante y que luego se traslada a lo que llamamos blockchain DLT. Lo primero es entender que Bitcoin es dinero, pero es dinero digital. ¿Esto qué significa? Que solamente existe en el mundo digital. No es virtual porque no es la virtualización de nada que existe en otra parte del mundo que no sea el mundo digital. En otras palabras, cuando hablamos de dinero virtual es que hemos agarrado, por ejemplo, alguna moneda de cualquier país y la hemos virtualizado en el mundo digital. Es decir, hemos creado una versión de ese elemento físico que existe en alguna parte en el mundo virtual. Sin embargo, en el caso de Bitcoin no estamos hablando de esto, estamos hablando de una moneda que nace en el mundo digital y existe en el mundo digital. No existe más bien en el mundo físico, solamente existe en el mundo digital. Y eso es una característica muy importante a notar, a considerar. ¿Cómo funciona Bitcoin? Y para eso vamos a utilizar un ejemplo. A quiere enviarle Bitcoins a B. Y lo primero que tenemos que entender es que se utilizan dos llaves. Una llave privada, que es la que mantiene A en custodia, y una llave pública que se comparte con la red. Luego de haberse compartido la información aparecen los mineros. Los mineros descifran la información, validan, verifican y generan los bloques. Estos bloques son compartidos y añadidos a la red. Y a esa red de bloques en conjunto le llamamos blockchain. Entonces lo importante entender acá es que en esta transacción no interviene para nada un banco, un gobierno, un banco central, nada. Solo participan los que forman parte de la red de Bitcoin. Una pregunta muy interesante es ¿por qué a Bitcoin se le dice que es una criptomoneda? Y esto radica en que el algoritmo bajo el cual funciona Bitcoin está basado en reglas de criptografía. Y esto es importante porque finalmente la seguridad del sistema, la respuesta a la pregunta si es que es seguro, se lo da este tipo de algoritmo. El algoritmo basado en criptografía se le llama Digital Signature. Esto básicamente lo que hace es, tú tienes una llave privada que vendría a ser como la contraseña de tu correo electrónico. Y luego se genera una llave pública que es compartida con el sistema, con la red. Esta llave pública vendría a ser, en la analogía del correo electrónico, tu dirección de correo electrónico. Es decir, lo que todos pueden visualizar. Para hacerlo sencillo, bien fácil. En Bitcoin, si alguien tiene acceso a tu llave privada, puede hacer transacciones en tu nombre sin que nadie pueda marcar una diferencia. Lo mismo que con tu email. Si alguien tiene tu contraseña de tu email, puede mandar comunicaciones sin que nadie pueda diferenciar si es que eres tú o es otra persona la que ha realizado esos envíos. Entonces, eso es lo importante. Acá tenemos dos llaves y la llave pública es la que es compartida por toda la red. ¿Qué tipo de algoritmo se utiliza para poder generar estos niveles de seguridad? Este es el nombre. No voy a entrar en detalles técnicos, pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque es muy importante para entender la seguridad. Es casi imposible poder descifrar estos problemas matemáticos sin la llave privada. Ahora, ¿cuál es el punto de vulnerabilidad en este sistema? La llave privada. Si es que alguien tiene acceso a la llave privada, puede tener acceso a tu billetera electrónica y hacer transacciones en tu nombre. Entonces, a través de la llave pública, lo que se hace es que se compartan estos bloques de información a toda la red. ¿Cómo podemos verificar que en realidad es A quien ha enviado esta comunicación, este bloque? Para eso existen los mineros. ¿Quiénes son los mineros? Los mineros son personas o entidades que se encargan de verificar y validar las transacciones, como a través de la resolución de un problema matemático. Estos mineros, ¿cómo funcionan o cómo son retribuidos? Esto es bien interesante. Miren, en la forma como se diseñó el sistema, los mineros inicialmente iban a recibir 50 bitcoins por cada transacción validada. Pero la idea es que cada 4 años esa retribución se corte por la mitad. ¿Para qué? Para que más o menos se tenga un control a través de los incentivos
de los mineros y también la emisión de nuevos bitcoins. Esto es muy interesante porque todo esto está contemplado en ese primer escrito del 2008 de Satoshi Nakamoto. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cada 4 años se divide de 50, pasa a 25, luego a 12.5 y así sucesivamente hasta el año 2140, donde se estima que se emitirá la última Bitcoin del sistema. Obviamente en ese momento, como podemos ver en este gráfico, la retribución a los mineros por cada bloque resuelto, por cada transacción verificada, validada, pues será menos de un Bitcoin. Bueno, también tenemos que hablar del lado oscuro de Bitcoin. Como les dije, en estas llaves públicas y privadas lo que tenemos es un número de dígitos, pero no tenemos nombres y apellidos ni ningún tipo de documento que pueda verificar la identidad de la persona. ¿Eso qué significa? Que son transacciones anónimas. En muchos casos, lamentablemente, Bitcoin se ha utilizado para transacciones que no son legales y para operaciones que obviamente aprovechan de esta característica anónima y que generan pues una mala fama para Bitcoin. Mala fama por el uso de las personas, sin embargo el sistema no tiene nada que ver con esto. Parte también importante es hablar del blockchain. Como vimos en el gráfico, cada bloque nuevo de transacciones con esa información que es añadido a los bloques anteriores, a eso se le llama blockchain o cadena de bloques. El sistema financiero hoy, ¿cómo funciona? Funciona de manera centralizada principalmente. Algunos ejemplos de descentralización finalmente tienen elementos centralizados dentro de su arquitectura. Entonces lo importante de un sistema como Bitcoin y blockchain es que elimina a este ente controlador que se encuentra en el centro de todo el sistema. Podríamos decirle gobierno, banco central, etcétera. Pero la cosa es que en la arquitectura actual alguien tiene el control y los demás reciben partes de la información. Esa información no está distribuida. En la forma en la que pensamos el futuro del sistema financiero a través de esta tecnología es sin un ente central donde todos tengan acceso a la misma información, donde el poder y esa base de datos, ese libro de transacciones que se han generado dentro de esta red, se encuentre exactamente igual copiado en cada uno de los usuarios que forman parte de la red. Por eso que se le llama que blockchain o el sistema de Bitcoin, y se le entiende pues uno de los elementos, blockchain, es un sistema descentralizado y distribuido. Es decir, es una nueva arquitectura manejada por consenso. ¿Qué significa esto? Significa que todos los que forman parte de este sistema se han puesto de acuerdo de alguna manera para validar, verificar que una transacción es o no es la transacción que dice ser. Esto es muy interesante porque para algunos sería la primera vez que los seres humanos hemos acordado, hemos llegado a un consenso dentro de un sistema de manera igual. Es indudablemente un tema muy interesante y eso creo que es realmente lo disruptivo, más allá de la tecnología, lo disruptivo en temas conceptuales de lo que trae Bitcoin. Entonces, en el ejemplo que vimos, lo único que hemos hecho para poder explicar blockchain es que, claro, ya no estamos hablando de monedas, criptomonedas Bitcoin. Estamos hablando de cualquier moneda, de cualquier pedazo de información que se pueda compartir y, digamos, concentrar en un bloque. Se comparte dentro de una red distribuida y luego se añade a la red de bloques. Y eso es lo que llamamos blockchain o DLT, que es Distributed Ledger Technology. Bueno, ¿cómo se puede llegar a consenso? Una de las formas es a través del Proof of Work, que es la forma en la cual Bitcoin llega a un consenso, pero existen múltiples otras formas o planteamientos de llegar a un consenso. Eso en realidad va a diferir dependiendo de los objetivos de la gente que se encuentre detrás de la red que se plantea. Por ejemplo, en el caso de los bancos será una red privada que tenga obviamente una forma de llegar a consenso
que puede ser Proof of Work o puede ser Proof of Equity, es decir, quién es el que tiene mayor propiedad dentro de la red. Es decir, esa persona tendrá más poder dentro de la red. Ya son temas más de arquitectura, pero lo importante entender es que la forma, si le quitamos los elementos de Bitcoin, la forma de llegar a un consenso puede ser múltiple. Simplemente es un acuerdo entre las partes que forman parte de la red. Entonces, cuando hablamos de DLT, en realidad estamos hablando de blockchain. Esto es algo muy importante que quería mencionar porque a veces se cree que estamos hablando de cosas distintas. Y sí, también es relevante tener claro que esta es una de las características de Bitcoin. Entonces, volviendo a lo que comentaba, ¿no? Si es que Bitcoin es más que blockchain o blockchain es más que Bitcoin, acá es donde radican los diferentes puntos de acuerdo. La aplicación de blockchain puede ser múltiple y la verdad es que existen muchos casos de uso, hay muchos diseños de cómo podría utilizarse pues este elemento de tecnología o este concepto llamado blockchain. La verdad es que finalmente sería una nueva arquitectura de tecnología sobre la cual se podrían plantear diferentes soluciones. Un ejemplo son las remesas, cómo funcionan hoy. Si es que alguien ha enviado dinero a otro país, debe entender muy bien este problema. ¿Qué ocurre? Es muy costoso, el tiempo no está bien definido, es decir, cuando yo envío dinero de Perú a Estados Unidos no sé cuándo va a llegar. Y lo otro es que hay muchos procesos manuales en el medio. Lo interesante acá, para no ir en detalles, es que tenemos una persona que quiere enviar dinero a otra persona y en el medio tenemos una arquitectura, primero, centralizada y que tiene elevados costos transaccionales porque hay muchas partes en el medio. Por ejemplo, cada banco, el banco de donde yo saco mis fondos para poder enviarlos a la persona B, su banco B también va a cobrar un fee transaccional por esa operación. Y en el medio lo que tenemos son bancos centrales, tenemos diferentes entidades, entre ellas los códigos SWIFT. Es un sistema que indudablemente funciona, pero es un sistema distinto. Es un sistema tradicional y yo diría que los elementos a discutir que podríamos llamar como puntos de mejora son el costo, el tema de los tiempos de la inmediatez y también los procesos manuales que pueden llevar a error. Cómo sería este nuevo sistema para poder hacer transacciones dentro de un DLT, dentro de una blockchain? Lo único que haríamos es, tienes un banco A y un banco B que forman parte de esta red privada de tecnología. Y lo que se genera es un smart contract que básicamente es código que ejecuta diferentes actividades, diferentes tareas en la medida que se cumplen ciertos hitos. Y todo sucede en tiempo real, a un menor costo y automatizado. Un punto interesante es que esta información, si es que por ejemplo dentro de la red integramos un regulador, también podría llegar de manera inmediata, de manera automática al gobierno. Miren, estos son temas ya un poco más específicos sobre cómo podría utilizarse. Hay mucho todavía por ver y este es uno de los planteamientos, quizá uno de los más claros. Se trata de remesas, pero también podríamos estar hablando de cualquier tipo de pago. Entonces, cuando hablamos de DLT blockchain y estamos hablando de cómo esto sería adoptado por el sistema financiero tradicional, en realidad ya no estamos hablando de redes o de sistemas que son públicos, donde los que tienen control son todas las personas que participan dentro de esta red. Más bien estamos hablando de redes privadas, donde los dueños serían los bancos que participen dentro de este nuevo sistema de consenso. En el modelo original de Bitcoin, nadie tiene el control sobre la red. Y eso es lo disruptivo. Eso es lo que lo hace diferente. Nadie tiene control, nadie es el dueño, somos todos los que participamos, los que controlamos esta red, los que validamos las transacciones, los que somos dueños de esto. En otras palabras, eliminamos nuevamente la idea de la entidad central que controla, que valida y que en cierta manera también tiene la responsabilidad de todo lo que ocurre dentro de ese sistema. En el caso de Bitcoin y de blockchain,
en su versión original estamos hablando de un poder distribuido, es decir, todos los que participan tienen el mismo poder sobre la red. Otro elemento importante a entender sobre Bitcoin y su concepción original es que se trata de un proyecto open source, es decir, el código es totalmente abierto. Y esto es lo que explica que a partir de el nacimiento de Bitcoin se hayan generado otras criptomonedas, porque lo único que han hecho es tomar el código original y hacer algunas modificaciones. Y eso le dio nacimiento a las múltiples criptomonedas que pueden encontrar en el mercado. La gran pregunta es, ¿y qué pasa con los bancos centrales el día que un sistema como Bitcoin o cualquier otra moneda prevalezca en el mundo? ¿Quién tendría el control? Y esa es la parte conceptual que creo que es más importante, más allá de la tecnología, porque la tecnología puede ser cuestionable y siempre van a salir tecnologías nuevas. Es el diseño de la arquitectura y el concepto que se encuentra acá lo que lo hace disruptivo, por lo menos desde mi punto de vista.